Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con esta pequeña disertación donde vamos a hablar fundamentalmente de criolipólisis plana. Aquellos que vieron mi primera disertación hace unas semanas atrás, les cuento que no es lo mismo. Hemos tenido algunas otras cosas que hemos visto durante este tiempo de observación y de análisis de datos, donde los vamos a ver porque los hemos incluido como probables acciones y probables razones por las cuales la criolipólisis plana funciona y tiene, además de la reducción del panículo adiposo, la acción, digamos, sobre las fibras, dando esto un segundo beneficio a quien lo hace, que es mejorar la flacidez, con lo cual mientras uno trata la reducción del panículo adiposo, al mismo tiempo refuerza las fibras cutáneas, con lo cual da un beneficio importante para el paciente, para el modelado de su cuerpo y para las zonas donde lo apliquemos. Vamos a comenzar con la primera diapositiva. Es el cosito azul ahí. Ya está. La criolipólisis plana, este trabajo que yo les voy a presentar, está hecho con las primeras observaciones y conclusiones de un trabajo de investigación que está realizándose ya en su fase final en el ámbito de la Tecnicatura en Cosmetología Facial y Corporal de la Facultad de Medicina de la UBA. Está realizado por las directoras, la vicedirectora, la cosmetóloga Mercedes Lafrenz, la secretaria técnica, que es la bióloga Alejandra Torreiro, y yo, que soy la directora, acompañada de las alumnas de tercer año, Mabel Colayócobo, Tania Ávila, Sonia Gómez, Ruth Martínez, Florencia Ponce, Beatriz Aldaño, Luciana Medina, Rocío Ferreira, Candela Uccelli, Emilia Rodríguez Ribeiro, Nair Beltrán, Karin Quesada, Nora Novillo y Luz Hidalgo, y alumnas de segundo como Gabriela Romero, Yael Bulog, Alicia Cometo, Nélida Quejada Acuña, Amalia López, Elizabeth Espinosa, Wanda Balazone, María Belén Gómez y Marta Mafioli, que otra vez me olvidé de escribirla. Bueno, es importante porque este trabajo está hecho sobre 36 pacientes que concurrieron durante 3 o 4 sesiones distantes un mes de la otra para poder evaluar la disminución del tejido adiposo en exclusividad. La característica de este trabajo es que se tomó solamente el abdomen bajo y todas las pacientes únicamente hicieron este tratamiento. No se incluyó como variables ni la dieta ni el ejercicio. Cada una de las pacientes siguió haciendo la vida normal con la que llegó a la investigación. Solamente se agregó la criolipólisis como para poder evaluar exclusivamente qué hace la criolipólisis y no agregar otras variables como alimentación o ejercicio. Solamente queríamos evaluar la eficiencia de la criolipólisis en el paciente. Recordar algo, como siempre, de lo que es la piel. La piel tiene una estructura que debemos conocer, que fundamentalmente está formada
por 3 capas, la epidermis, la dermis en sus dos, en 2 capas que son la superficial o papilar y la profunda o reticular, y por supuesto la hipodermis, que es donde dirigimos nuestro tratamiento. Es importante ver cómo se constituye la hipodermis para tener claro después la acción que nosotros vamos a tener. Esta esta hipodermis está dividida en 2 sectores, uno superior, dividido por la fascia de Camper, y otro inferior. Ustedes pueden ver acá cómo hay una serie de fibras que van en forma perpendicular desde la epidermis hasta la fascia de Camper, dándole el sostén. Y en esas áreas que llegan hasta, que incluyen desde ya la dermis y además la hipodermis, llegando a la fascia de Camper, cuando se produce un acúmulo o un aumento de los adipocitos, nos dan estas celdas agrandadas que después van a ser los macro o micronódulos en esta zona y van a dar con ese tironeamiento que van a tener por parte de las fibras que están ancladas, van a ser lo que denominamos después una piel capitonea. Esto en principio es para que vean cómo se constituye el área donde trabajamos. Este es un esquema para que les sea un poco más claro. Acá tenemos la epidermis, esta es la dermis en sus 2 capas, papilar y reticular, y por último la hipodermis con la fascia de Camper y el tejido subcutáneo, que es más profundo, que está después de la fascia de Camper. Vamos a ver ahora esta imagen, que es una imagen bidimensional de alta resolución de 3 milímetros de espesor, donde se muestra la hipodermis. Esta es la hipodermis que ven acá. Esto que ven son las papilas dérmicas. Justo debajo tenemos la dermis reticular y toda esta área, la hipodermis. Esta fibra o membrana que ustedes ven acá es la fascia de Camper, que separa el tejido adiposo en 2 capas. Y estos son los septos fibrosos que después van a producir en el tironeamiento lo que llamamos piel capitonea. Vamos a hablar fundamentalmente de 2, digamos, patologías. Uno es el tejido adiposo como adiposidad localizada, que está solo compuesto por adipocitos. Y por otro lado, vamos a hablar de la celulitis, que tiene el tejido adiposo, la microcirculación y el conectivo. Además de también intervenir los receptores adrenérgicos alfa y beta. Estas son las áreas de celulitis, esto es el tejido adiposo. La sensibilidad de los tejidos fundamentalmente lo vamos a tener en este esquema, cómo están determinados. El adipocito tiene una sensibilidad que va a tener transformaciones alrededor de los 11 grados. Los melanocitos entre -4 y -11 grados. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque las pieles que son más trigueñas o fototipos altos, lo que van a tener, si hay una irritación muy marcada, puede ser que tengan hiperpigmentación. Después, a medida que descendemos, los queratinocitos son menos sensibles, las bacterias menos, el tejido conectivo menos, y ustedes ven que van decreciendo desde el adipocito hasta los virus la sensibilidad por el frío. Quiere decir que yo a un virus lo puedo congelar todo lo que quiero y no lo voy a dañar. En cambio, el adipocito, cuando ya esté en 11 grados,
es probable que ya tenga alteraciones de ese adipocito, pero no del resto del tejido, que tiene otro tipo de temperatura para su claudicación, ¿sí? Las temperaturas y la sobrevida. Esto está basado en algo que en dermatología usamos siempre, que es la criocirugía. Normalmente los estudios basados sobre el nitrógeno líquido, que tiene una temperatura superficial en la piel de menos 196 grados, vemos que entre los menos 11 y menos 20 grados va a haber un 68% de sobrevida. O sea que si yo congelo el tejido a menos 11 y menos 20 grados, todavía voy a tener el 68% de células vivas. Acá cuando hacemos criolipólisis y usamos entre 10 y menos 5 grados, que es el rango que nosotros vamos a usar en el aparato de criolipólisis, la sobrevida va a ser del 100%. ¿Pero qué significa esto? Que los adipocitos, al estar cerca del rango de frío, van a producir una alteración que los va a llevar a su apoptosis. Y eso lo vamos a ir explicando después. Únicamente quemamos y hacemos necrosis definitiva del tejido cuando bajamos entre menos 51 y menos 65 grados, que está muy lejos de la aplicación de lo que nosotros hacemos con el cabezal de la criolipólisis. De cualquier manera, después de estos conceptos técnicos, vamos a ver qué es lo que pasa con la piel y el frío en este tratamiento. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales actuaría el frío disminuyendo el panículo adiposo? En realidad no hay demasiadas lineamientos claramente. En algunos se supone que se desencadenaría la apoptosis de las células adiposas, que es una muerte silenciosa de las células sin inflamación, presentando solo el eritema, o sea, el enrojecimiento posaplicación, como puede verse en la mayoría de los pacientes a los cuales se le aplica la criolipólisis plana. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, cuando nosotros aplicamos el frío sobre la piel, lo que estamos haciendo es desencadenando determinadas mecanismos químicos intracelulares que terminan induciendo a esa célula a su muerte, pero a su muerte por apoptosis, que es diferente a su muerte por necrosis. Cuando la célula muere por apoptosis, muere silenciosamente, sin alterar a las células vecinas, sin producir inflamación, y son los macrófagos los encargados de poder digerir esos restos de esa célula que murió por apoptosis. Cuando tenemos necrosis, va a haber un gran escándalo, va a haber inflamación, dolor, enrojecimiento, son afectadas las células vecinas y ahí sí todo lo que se produce va a ser conducido a través de lo que es la sangre y de los linfáticos. ¿Cuál sería este mecanismo? Creemos, por lo que hemos leído de los diferentes trabajos, que que este mecanismo, que no se da en forma inmediata de la apoptosis, que se da entre 21 y 28 días, por eso la aplicación de la criolipólisis plana tiene que estar mediada por 3 o 4 semanas entre una sesión y la siguiente, tendría que ver probablemente con las proteínas de choque térmico, que juegan un papel importante en el desencadenamiento de la apoptosis. Si bien la estimulación de estas proteínas en un principio lo que hacen es cuidar la célula, cuando persiste el estrés y continúa ese estrés, la célula termina enviando las
Las proteínas de choque térmico dejan de cuidar a esa célula y la envían a su muerte programada. Hacen por sobreestimulación exactamente lo contrario. Puede haber, en menor medida, necrosis de las células adiposas con la inflamación consecuente y la aparición de síntomas acordes a ellos, como paniculitis por frío, hipersensibilidad cutánea y eritema persistente con posterior descamación, que esto se puede dar en algunos casos en la criolipólisis plana, pero fundamentalmente hay este tipo de necrosis en la criolipólisis por succión. Todos los síntomas presentados en la criolipólisis plana regresan totalmente sin tratamiento y sin dejar secuelas. Las temperaturas de los cabezales y la piel. Esta relación es muy importante. Las temperaturas que indica el aparato están entre los 10 grados y los -5, que son válidas dentro del cabezal. No quiere decir que esta es la temperatura que nosotros tenemos cuando apoyamos el cabezal sobre la piel. Probablemente tengamos entre 1 o 2 grados menos. O sea que en vez de estar en -5, probablemente estemos cuando apoyamos en -4 o en -3 grados centígrados. La temperatura en la piel es menor, ya que pierde en el proceso de transmisión desde el cabezal a la piel, y esto también va a depender de qué temperatura inicial tengamos nosotros en el inicio, en el paciente, de qué temperatura del área del paciente, cuál es la que vamos a tratar. Y como ya les dije antes, la diferencia será entre 1 o 2 grados. También es importante saber que la temperatura alcanzada va a variar con el tiempo de aplicación. Cuanto más tiempo yo permanezco con un cabezal en el área, mucho más baja será la temperatura final. O sea que si en un principio tengo una temperatura de 0, después, a medida que pasa el tiempo en la sesión de tratamiento, vamos a bajar más, será a -1, -2 grados. ¿Por qué? Porque va a haber un centro donde va a haber este frío y laterales de ese centro o áreas del entorno que irá disminuyendo hasta desaparecer la temperatura que nosotros estamos aplicando. Ese área de temperatura se dispara desde el centro, se dispersa, perdón, o se disipa desde el centro hacia la periferia, con lo cual en el centro yo puedo tener -3 y en la periferia 0. Eso es importante también para tenerlo en cuenta cuando estamos aplicando los cabezales y qué distancia vamos a poner entre ellos. Siempre tienen que tener en cuenta que fundamentalmente en la celulitis hay un compuesto que es necesario cuidar, que es la microcirculación y dentro de ellos los linfáticos. Los linfáticos son sumamente sensibles. El linfangión no soporta más de una presión de 30 grados, de 30 milímetros de mercurio, con lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado si lo que vamos a usar no es plano, porque es probable que la succión que lleve ese tejido hacia la cavidad del aplicador haga que estos linfangiones se alteren o se rompan. Con lo cual ya describimos medianamente que hay dos tipos de lipólisis, una que se hace con succión y una que se hace plana, que es la nueva y que es de la que estamos hablando en este momento. Es importante ver las diferencias entre la aplicación de la lipólisis con succión que vemos en esta diapositiva y la lipólisis plana. No creo en mi experiencia que la succión agregue
beneficios a la lipólisis. Creo que lo que agrega, según mi experiencia, es el estiramiento de las fibras y lo que agrega es la ruptura de los linfáticos. Por eso es preferible usar, de ser posible, una criolipólisis plana. Vemos las diferencias que hay entre la plana y con succión. La adiposidad localizada es tratado tanto con la plana como con la de succión. La celulitis la tratamos muy bien con la plana, no así con la de succión porque se alteran los tabiques, la microcirculación y después el resultado puede ser, en algunos casos, que haya además flacidez. La flacidez se mejora con la plana. Ustedes saben, fundamentalmente las que hacen cosmetología y los que hacen estética, que el frío mejora la tensión cutánea. Y evidentemente en esta forma de aplicación, esa tensión cutánea se ve acrecentada. La criolipólisis con succión lo que hace es acentuarla. En la criolipólisis es infrecuente que tengamos hematomas, no así en la de succión. El linfangión no se va a alterar en la plana, en la criolipólisis es probable su ruptura. Y hay eritema post-aplicación, en los dos hay eritema post-aplicación. Tenemos que tener claro la relación que hay entre la intensidad del frío, el tiempo que vamos a aplicar el cabezal y el espesor de la grasa donde vamos a actuar. Para elegir la temperatura y el tiempo que vamos a tener en cuenta. Primero, la elección del paciente, sin alergias al frío, sin urticarias por frío o crioglobulinemia. Es importante que haya una historia clínica previa donde el paciente quede perfectamente calificado para poder hacer esta terapéutica. Es importante la historia clínica. El espesor del tejido graso donde lo aplicamos. Cuanto menor espesor, menor temperatura, más si estamos cerca de los rebordes óseos. Entonces, ¿qué nos va a dar eso? Eso nos va a dar menor posibilidad de que el paciente se cristalice o tenga alguna lesión por frío. Siempre cuando uno comienza con un paciente que no conoce y que es la primera vez que le va a aplicar la aparatología, no lo usemos al máximo. Tratemos de usar de acuerdo al tipo de panículo adiposo, la temperatura, y empecemos por 25 minutos y luego ajustarla aumentando una de las variables. O la dejo más tiempo o le aumento el frío. Son una de las dos. No hagan las dos juntas. Siempre sean cautelosas como para poder tener un buen tratamiento sin efectos secundarios. También tienen que ir reajustando cuando el espesor de la capa disminuye, conjuntamente va ajustando el frío que aplicamos y también el tiempo. Todo eso se denomina criterio de aplicación. Ustedes tienen que pensar al paciente que van a hacerle criolipólisis, cómo se la van a hacer, cuánto tiempo le van a hacer y qué cantidad de de tiempo van a dejar a ese paciente. ¿Qué pasa con el área congelada? Primero va a haber un eritema que aparece a los pocos minutos de la aplicación del frío y su intensidad va a variar según la zona tratada, como así también por la intensidad de la congelación. Es importante porque eritema cuando termina, o sea, enrojecimiento de la piel, van a tener todas las pacientes cuando lo terminan. Le están aplicando frío y evidentemente la piel va a reaccionar.
primero con una vasoconstricción y después con una vasodilatación. Es algo esperable. En algunos pacientes se forman pápulas, que son la sobreelevación de las manchas, o sea, la mancha toma cuerpo, como si fuera una placa de urticaria, y a veces son pruriginosas, o sea, pican. Eso se puede ver en un área, no en todas, depende de características propias del área del paciente. Hay otras pacientes que refieren hipersensibilidad posaplicación, a veces debida a esta vasoconstricción y vasodilatación que se produce y que evidentemente tiene una alteración metabólica toda la zona. En otras pacientes van a sentir, o pueden tener los mismos síntomas una sola paciente, dolor muscular. El tema del dolor muscular, que lo refieren como si hubieran hecho gimnasia, sobre todo en los rectos anteriores, que es donde nosotros hicimos la experiencia, molestan como si se hubieran hecho una gran cantidad de abdominales. Y lo que ocurre es que el frío hace contraer el músculo y a su vez le va eliminando el glucógeno por estar contraído y empieza después la aparición del ácido láctico, con lo cual a veces el dolor muscular es marcado y puede perdurar después de varios días. Todos estos síntomas que les he nombrado acá y los vamos a ver porque les he traído fotos, regresan perfectamente. Las ampollas pueden presentar entre las 12 y las 24 horas siguientes en forma de una ampolla con contenido seroso, serohemático, que se da mucho más en las pacientes que hacen criolipólisis con succión, con el despegamiento de las capas que dan la aparición de la ampolla. Y costras en aproximadamente una semana después de la formación de una ampolla, lesión que no ocurre hasta el momento en la criolipólisis plana. ¿Cuál es la planificación que debemos hacer del paciente? Debemos planificar un paciente realizando una historia clínica correcta y minuciosa, determinar si lo que vamos a hacer son adiposidades localizadas o celulitis o ambas, descartar cualquier contraindicación para el frío o para el paciente en particular, realizar una sesión cada 3 o 4 semanas de acuerdo a cada paciente y en general con 3 o 4 sesiones bastan, pero se pueden realizar más dejando el tiempo necesario entre las mismas. Vamos a ver las áreas donde se aplica. Las áreas donde se aplican en la mujer son la papada, en la parte interna de los brazos, en abdomen, en los laterales o áreas trocanterias donde están los bridge o pantalones de montar, parte interna alta del muslo, parte interna de rodilla, parte de la espalda baja, donde generalmente se acumulan unos rollitos muy indeseables, y también en el pliegue que a veces se forma debajo del pliegue glúteo. Todas esas zonas pueden ser posibles con el tratamiento de la criolipólisis plana. En el hombre, en general las áreas propias del hombre, la papada, debajo del brazo, abdomen y fundamentalmente todo el salvavidas que ustedes también conocen, que se quejan los hombres constantemente. Pero bueno, estas son las áreas donde podemos aplicar la criolipólisis plana. Los cabezales son independientes, cada uno puede manejarse de acuerdo a la temperatura que querramos poner en cada lado. Por ejemplo, en el abdomen
Cuando estamos en la zona periumbilical podemos usar una temperatura, y cuando nos acercamos a los laterales donde están las crestas óseas del ilíaco podemos ahí disminuir el frío como para no tener después reacciones secundarias a la aplicación. Cada uno de los cabezales se coloca con un paño o siliconado que se envuelve perfectamente el cabezal. La idea del uso de esto es para que la piel no se adhiera al cabezal en el momento en que enfría, porque si ustedes no hacen esto, es probable que el cabezal quede adherido a la piel. Entonces, siempre usar el cabezal, cubrirlo cuidadosamente, fijar bien este paño siliconado en el cabezal como para que no tengamos ningún problema de desplazamiento del cabezal en sí. Estos son algunos de los casos clínicos que estuvimos viendo en cada uno de estos trabajos que estuvimos haciendo. Esta es una paciente y si ustedes pueden ver bien, acá están 3 sesiones de la misma paciente. Es una paciente que mejoró no solo su área periabdominal. Recuerden que el trabajo se hizo en el área abdominal subumbilical, toda esta zona que les estoy marcando, y la mejoría de esta zona, no solamente del tejido adiposo, sino también de la flacidez, cómo ha cambiado este pliegue acá. Acá tenemos la paciente vista de perfil, donde también podemos apreciar. Siempre las pacientes les dijimos que trataran de venir con la misma ropa interior como para poder tener una buena foto. A veces las fotos son muy difíciles para que salgan exactamente iguales. Hemos tratado, pero de cualquier manera creo que se aprecia la mejoría en cuanto a a su aplicación antes y después de su aplicación. Acá vemos también la diferencia, cómo inició el 30 del 5, la segunda sesión fue del 27 del 6 y la tercera el 25 del 7, y la diferencia entre unas y otras es apreciable. Acá tenemos otra paciente, 2 sesiones, la primera hecha el 15 del 7 y la segunda el 12 del 8, donde se aplicó en el área abdominal. Recuerden que estas pacientes únicamente se les midió el pliegue graso con el plicómetro. No hubo, como no se pidió que hicieran ninguna otra cosa sumada para que en el trabajo no hubiera más de una variable, sino una sola, que era el uso del frío y la disminución del panículo, tomábamos con el picómetro, que es una pinza que hace un pliegue con el tejido cutáneo, midiendo su mayor o menor grosor, y en todas las pacientes el plicómetro indicó una disminución. No hacía a veces las pacientes que al no hacer dieta y entusiasmadas porque se aplicaban la criolipólisis, pensaban que se iba a irradiar al cuerpo entero y comían más de la cuenta. Cosa que a veces sucede cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de trabajo en pacientes, les aplicamos un tratamiento y creen que solo el tratamiento hace milagros. Entonces es importante tener en cuenta que la mejoría tanto en la adiposidad localizada como en la celulitis, pero más en la celulitis, es un conjunto de acciones, que la paciente se cuide, que la paciente tenga
criterio en lo que come y en la dieta que hace, si necesita bajar de peso, hacerlo correctamente con un nutricionista, y todo eso va a llevar a un mayor éxito. Acá solo medíamos esto que les estoy indicando, nada más, porque no podemos introducir varias variables porque si no, no sabemos cuál de ellas es la que nos está dando el resultado. Pero de cualquier manera, miren ustedes acá la diferencia que hay entre la parte tratada y la parte no tratada. Y esto es solo una aplicación del aparato. Esta otra paciente ya tiene 3 sesiones, y además quiero que observen no solamente la diferencia, sino también la leve mejoría que hay entre la primera y la tercera. eh, Entre la primera y la tercera, a ver si podemos agrandar un poquitito la imagen. Eso. Entre la primera y la tercera, la mejoría que hay también en sus estrías. ¿Por qué se da esto? Y ahora después vamos a ver cómo las estrías son estimuladas por el frío, porque también estimula la formación de fibras, y aquí también se ve que hay una leve mejoría, se marcan mucho menos. Ustedes saben que las estrías no son curables. Realmente lo único que uno puede hacer es mejorarlas. Nada más, nunca dejan de existir. Pero en esta metodología podemos también tener como beneficio secundario esto. A chicas, entran por favor las tres fotos. Esta es también una paciente que tiene en una sesión por mes donde ven las diferencias de cómo ha mejorado la paciente. El otro flanco, acá tenemos cómo inicia, esto es al mes y esto es a los 2 meses. Acá tenemos otra paciente, son todas mujeres, la muestra fueron todas mujeres. Acá vemos 4 sesiones de esta paciente en el mes de junio, julio, 6 de julio y 27 de julio, y el 31 de agosto. O sea que son 4 sesiones donde hay una disminución del área abdominal. La diferencia entre el inicio y la, y la cuarta sesión. Entre el inicio y la cuarta sesión, incluso acá se ve cómo va disminuyendo. Por ahí las fotos a veces no son muy fidedignas, pero uno trata de sacar lo mejor posible las fotos y que sean iguales y que tengan los mismos ángulos. No siempre lo logramos. En esta paciente también el plicómetro indicó una gran diferencia, sobre todo en esta área de la zona abdominal. Fíjense el inicio, el final, el inicio. Acá está la ropa interior mal puesta, acá está mejor, acá está igual que acá, donde se ve un poco mejor la diferencia entre el tercer y la cuarta sesión. Y ahora vemos todo lo que nos va a pasar post aplicación de la criolipólisis plana. La criolipólisis plana, nosotros una vez terminado siempre tomamos las temperaturas. Las temperaturas en realidad varían entre 3 y 10 grados en la zona superficial, inmediatamente después que sacamos el cabezal. Queda esta área con eritema, con este enrojecimiento, que es
lo que frecuentemente sucede con la criolipólisis plana. Acá lo vemos más de cerca, esto es un eritema posaplicación o enrojecimiento posaplicación. Esto puede durar 24, 48 horas y desaparece totalmente. Después pueden aparecer otras lesiones. Esto es para mostrarle lo que pasó con esta paciente que les mostraba antes con las estrías, donde habíamos visto esa leve mejoría. Esta paciente tiene acá el eritema posaplicación, pero ustedes miren en esta zona cómo la estría ha tomado volumen. Esto mismo sucede cuando uno aplica en estas estrías peeling. Esa irritación se produce también en el peeling y en la criolipólisis plana por el frío. Fíjense cómo está sobrelevada. Esto indica que hay una acción dentro de la zona que no sabemos muy bien cuál es porque son realmente hallazgos que hemos tenido, tanto la mejoría de la flacidez que indica que hay una mejoría de las fibras de colágeno, como esta mejoría también de las estrías, que también tienen que ver con las fibras de colágeno. No hemos determinado exactamente el mecanismo, pero se dan y lo hemos visto y lo queremos anunciar como una posibilidad a tener en cuenta cuando uno aplica criolipólisis plana. Pasamos a otras. Esto es importante porque se ha dado en algunos pacientes. Esta es la pápula que a veces aparece en una zona de aplicación, que en el resto del paciente no aparece, solamente aparece en ese área, tal vez determinada por condiciones propias de la piel de ese lugar. Esta aparece inmediatamente después de la aplicación, como ustedes la pueden ver acá. Después de 3 horas de la aplicación, la paciente empieza a disminuir este marcado sobrelevamiento que tiene esta lesión, lo va disminuyendo. Después esa pápula se va haciendo más roja y aplanándose completamente. Esto está visto al día siguiente y después queda de 7 días después de la aplicación esta lesión hiperpigmentada. Es importante, esta fue una de las primeras pacientes que hicimos, donde utilizamos la temperatura en -5 y 25 minutos. El tener cuidado en las pacientes con piel trigueña, no usar 125, pero no usar -5 como temperatura, sino tratar de usar una temperatura menor, 0 grados, 1 grado, viendo el resultado que podemos tener para no tener estas lesiones, que de cualquier manera, si aparecen, son lesiones que se van totalmente. Esto se maneja con un despigmentante o peeling despigmentante y esta lesión, que es una hiperpigmentación superficial, desaparece. Una de las pacientes que nosotros tuvimos sí tuvo esto, que es muy importante. Se llama paniculitis por frío, tomó todo el abdomen, el dolor y la hipersensibilidad de la paciente al tacto era muy importante, de hecho se asustó muchísimo la paciente, pero todas las paniculitis por frío lo que necesitan fundamentalmente es tiempo y dejar que se vayan calmando todas las acciones que se pusieron en marcha en el metabolismo en el momento en que se aplicó el frío.
Esto habla también de que hay pacientes con mayor o menor sensibilidad al frío. De cualquier manera, esta paciente tuvo una evolución completamente feliz sin ningún tipo de problemática posterior. Pero esto se puede dar y ustedes tienen que saberlo y tienen que manejarse generalmente con un dermatólogo que también sepan qué son las paniculitis por frío y cómo manejarse. Esta es otra de las lesiones que vimos después de la aplicación, que son cristalizaciones. Ahora, salvo esta paciente que lo hizo, digamos, la paniculitis la hizo en toda el área de aplicación, todas las demás pacientes hicieron las lesiones en un área determinada, en un cabezal determinado. Tratamos de ser minuciosos en la aplicación, ser minuciosos en cómo ponemos el cabezal, en cómo se adosa el pañito al paño siliconado al cabezal, todas esas pautas. Y sin embargo, aún así, algunas pacientes en algunas áreas tenían este tipo de acción, que después pasan, quedan un enrojecimiento que dura 3, 4 días, una semana y desaparece. Todas las lesiones por frío, más en estas temperaturas, son reversibles. Estas reacciones adversas que nosotros vemos acá, nosotros no las hemos tenido. Estas se deben a 2 lesiones que se han hecho con criolipólisis por succión, donde se pueden ver ampollas y ampollas que está cubierta por una crema y costras. También en esto, salvo digamos lo posterior que puede ser la ruptura del linfático, estas lesiones regresan perfectamente. Hay que, digamos, secar las ampollas, permitir que esto evolucione y también van a desaparecer, aunque dejando probablemente una mayor pigmentación o lesiones costrosas, pero desaparecen absolutamente, no es que no desaparezcan. Pero lo que pasa que me parece que es una reacción excesiva para alguien que va a hacerse un tratamiento estético. Es un concepto personal. Yo creo que uno en la estética tiene que medir todas las cosas que hace, no solamente el hecho de obtener un resultado a costa de lo que fuere. Uno tiene que medir qué cosas sirven, qué cosas no, y qué nos dejan tranquilos con el post, porque aplicarlo es fácil y hacerse cargo del paciente no tanto. Uno tiene que hacerse cargo del paciente después que le aplicó el aparato y saber qué hacer con ese paciente si tiene una complicación. O sea que cuando tengan cualquier aparato nuevo o cualquier aparato que usen, siempre se tienen que hacer cargo de la aplicación y del post del paciente, que es muy importante. Para eso tienen que estudiar bien cada uno de los aparatos que ustedes compran y saber qué hacen exactamente, buscar los trabajos que se hicieron acerca de ese aparato y ver, más allá de la información del lugar donde los compran, buscar ustedes qué es lo que hace el aparato. Las conclusiones de esto, y ahora nos vamos a estar un rato, digamos, en las preguntas. Las conclusiones de esto es fundamentalmente la elección de la criolipólisis plana por tener más efectos positivos y menos reacciones adversas. Además, reducción del tejido adiposo y mejoría de la flacidez. Todas las pacientes redujeron las áreas tratadas. Siempre empezar con 25 minutos y temperaturas no demasiado bajas, entre 0 y -2, de acuerdo siempre al panículo adiposo, a la cercanía a las zonas óseas, y regular la temperatura de acuerdo a la sensibilidad del paciente. Esto es importante. No todos tienen el mismo umbral, entonces regúlenle de acuerdo al que el paciente, si bien siente el frío, esté cómodo. No aumentar las variables de frío
y de tiempo al mismo momento. Si elijo aumentar el tiempo, dejo el frío constante. Y si elijo aumentar el frío, dejo el tiempo constante. Después, a medida que las sesiones pasen, van a poder aumentar ambas variables. Y las temperaturas usadas en general no provocan reacciones post-aplicación graves. Pero nada en medicina es inocuo. Todo tiene a veces, una reacción adversa o una reacción secundaria. Ustedes la tienen que conocer, tienen que saber cómo minimizarlas, tienen que estar seguras cuando usan este aparato. Y es importante, todo esto es importante tenerlo en cuenta. No, yo creo que el uso de la criolipólisis es una gran posibilidad tanto para médicos como para cosmetólogas bien formadas, porque disminuye con muy buenas posibilidades el pánico adiposo. Y me parece que bien usado es una magnífica terapéutica. Bueno, muchas gracias por su atención y ahora hacemos unos 5 minutos de descanso, así puedo tomar un poco de agua y empezamos con las preguntas. Vayan pensándolas. Bueno, estamos ya de vuelta, espero que hayan pensado sus preguntas. Trataremos de que sean lentas, así yo puedo ir contestando todas, porque si son demasiado al mismo tiempo me va a costar un poco. Pero bueno, vamos, empecemos. Quiero saber qué cosas dudan, qué cosas quieren que les aclare. Espero sus preguntas. Bueno, o parece que María Eugenia, antes de estas complicaciones se realiza igual la segunda sesión. La segunda sesión se realiza una vez que la piel se ha, reestructurado ad integrum, sin ningún tipo de lesión, sino la segunda sesión, salvo que sea una pigmentación que no es una contraindicación. Pero si la paciente después de 3 semanas está roja, hay que ver qué pasa. Generalmente en una semana desaparecen todo. Pero no, ninguna sesión se debe hacer si el paciente no está bien ad integrum. Los fototipos, sí, los fototipos altos pueden hiperpigmentar la piel. Por eso hay que manejar muy bien la temperatura. Ahí tratemos de no usar al máximo la temperatura, porque cuanto más enrojecimiento, eritema o inflamación, más riesgos de pigmentación podemos tener. No, anticongelante, ¿a qué te referís, Celina Catalano, con anticongelante? No, con los paños es suficiente, ya tienen siliconas, eso va a impedir que se adhiera, no necesitas colocar ningún anticongelante.
Débora González Jara, ¿el tiempo mínimo de tratamiento es 25 minutos por sesión? No, podés regularlo a menos, depende del área. Si vas a hacer una papada, podés hacer 10 minutos, 15 minutos. Eso depende y también podés llevarlo hasta 1 hora. Siempre hay que ver la reacción del paciente y cómo podemos subir paulatinamente el frío o hacerlo más intenso de acuerdo al paciente y al área, porque si yo voy a aplicar el cabezal en una papada, no puedo a veces dejarlo 25 minutos, con 10 minutos 15 es suficiente. Agustina Pet, ¿tiene contraindicaciones con prótesis metálicas? Si lo que vas a colocarlo es sobre el abdomen y tiene colocada una malla metálica, sí, ahí no lo coloques porque se va a enfriar. De cualquier manera, podés usarlo en una temperatura mucho menor, pero es preferible no utilizarlo. Con las prótesis metálicas de otro tipo no tiene problemas. ¿Es ideal complementar con otro? No, pueden complementarse, pero no en el mismo día con otros equipos. ¿Quién es RO? Se puede complementar la criolipólisis, pero el día que hacemos criolipólisis. No sumemos en ese mismo momento otro. Sí hagámosle un plan a la paciente. Le pueden agregar mesoterapia o electroporación o hacer otro tipo de... ¿Por qué solo 4 sesiones? No, no dije que se pueden. Verónica Escobar, no es solo 4 sesiones que se puedan realizar por tipo. ¿Me lo puedo repetir? A ver, esperen porque se me fue la pregunta. Ahí vamos. ¿Quién es? Verónica Escobar. No, ¿dónde estoy? Verónica. Verónica Escobar, no son solo 4 sesiones. Uno puede realizar más sesiones o menos, depende del resultado. Lucy Giovanna Estuñán Toro, si una paciente es operada de liposucción y no ha quedado satisfecha con el resultado, ¿cuánto tiempo se debe esperar para realizar el procedimiento de crío? Una vez que el médico cirujano que haya realizado la liposucción le dé el alta. Paola Bobbio, ¿cuál es la diferencia con el método de succión además de su forma de aplicación? Lo que les comenté, muchas veces se producen por la sutileza y delicadeza que tienen los linfáticos, la ruptura de los linfáticos. Además, si después podés repasarlo en la clase porque lo dije. Se pueden hacer más de una sesión al mes si son en diferentes zonas, o sea que el mismo día ustedes pueden hacer en abdomen, después en brazos o en otra área. No en la misma área, pero sí en otras. Eso se lo contesto a Silvina, Luz y Sic. Serena, Leila, ¿esas ampollas que figuraban en los efectos adversos son con la plana? No, con la de succión. Laura Nieva, hola doctora, ¿se puede colocar en todas las zonas? ¿Trae contraindicaciones? Lo expliqué durante la charla. Contraindicaciones absolutas en patologías crónicas, desde ya que si vos tenés una piel que tiene alteraciones, María Eugenia, enrojecimientos previos, hay alteraciones como flebitis, enrojecimiento, lupus, toda una serie de patologías cutáneas que están activas y se ven en el momento, no aplicás ni la criolipólisis ni ninguna otra cosa. No, no es necesario hacer un drenaje antes y después de colocar la criolipólisis Elina Catalano. Laura Nieva, o sea, varias opciones varias zonas en el mismo día. Sí, en el mismo día se pueden hacer varias zonas diferentes. Móvil si tiene mucha grasa localizada, ¿cuántos grados recomendás? En general tratamos de ir a los -4, -5, pero ojo que eso tiene que ver también con la sensibilidad del paciente. Uno puede iniciar en -5 y después ver que el paciente le molesta y bajarlo a -4 o -3 o -2 o donde el paciente esté cómodo.
Lorea Andrea Verón, ¿hasta qué edad se puede hacer? Eh, no tiene contraindicación la edad. Para combinar con ultracavitación, ¿cuánto hay que esperar una sesión de crío? Y yo diría para la semana siguiente, es decir, un aparato por semana. Em, Silvina Lucisic, ¿tiene periodo de descanso? ¿Se puede realizar todos los meses durante un año, por ejemplo? Es lo que me pregunta. Yo creo que tendríamos que primero hacer una serie de sesiones. Recuerde que esto necesita tiempo para ver su acción, porque no se hace en el momento. Esperar, hacer un descanso y después continuar con otra serie de sesiones. No, Mobile Guest no puede hacer ultracavitador y radiofrecuencia al día siguiente. Es como un exceso. Usted tiene que utilizar cada una de estas terapéuticas y darle el tiempo de la acción de cada una de las terapéuticas. No son mágicas, actúan teniendo un plazo. La radiofrecuencia necesita, si vamos a trabajar con la flacidez, un mes. Entonces, esta sobredosificación de le pongo la crío, mañana el ultracavitador, pasado la radiofrecuencia, no sirve porque no le están dando tiempo a los aparatos que hagan su acción. Depende del lugar, María Eugenia, donde estás, los costos de la sesión, no te puedo orientar. Serena, ¿se puede realizar radiofrecuencia después de la crío? No inmediatamente. Dejen que que la crío lipólisis tenga su acción por lo menos una semana y después agreguen otra cosa. Yo generalmente los posembarazos me pongo de acuerdo con la obstetra. Generalmente con ella es con la que decido en qué tiempo puedo empezar a hacerle el tratamiento. Nancy, ¿cuándo se puede cobrar la sesión? ¿Es según la zona? Sí, creo que los valores son diferentes según la zona que uno lo aplica. ¿Cuántas sesiones se pueden hacer por zona localizada? Ya lo expliqué. Em, Lorena Andrea Verón, ¿presoterapia se puede hacer durante ese mes de espera a la otra sesión? Durante el mes de espera vos podés a la semana hacer otra aparatología, podés hacerle electroporación, mesoterapia, complementarlo, pero denle una semana. Doctora, o sea que el día que realizamos criolipólisis no hace falta masaje ni ningún otro anexo estético, solo criolipólisis y a su casa. Sí, yo creo que esa es la idea y a la semana siguiente y en esas 3 semanas que median entre una y otra aplicación, ustedes pueden realizar una planificación para poderle aplicar o la radiofrecuencia, si es lo que quieren, o el ultracavitador según la zona, o hacerle electroporación o mesoterapia. Eh, no, no utilizamos un plicómetro digital, usamos un plicómetro manual. ¿Puede causar cólicos el día después de la crio? Sí, a veces se pueden dar, no solo el día después, el mismo día, porque el frío en algunas personas que son sensibles pueden darle estos cólicos, mobily guest. Bueno, me alegro, Celina, que haya sido claro. Si una paciente se realizó mesoterapia, ¿cuánto tengo que esperar para realizar la crio? Bueno, realizándose primero mesoterapia, no hay problema, al día siguiente le podés hacer crio. No hay inconveniente en ese sentido, Paola Bobbio. María Carolina Estela, ante la posibilidad de ofrecer, ¿cuál de los dos métodos recomiendan? Yo no tengo experiencia en la carboxiterapia. Recomendaciones para la clienta, como tomar agua, por ejemplo, no son
importantes en el caso de la criolipólisis. Sí, el hecho de que pregunten y que tengan bien en cuenta la sensibilidad de la paciente al frío. Creo que, Agustina, ya te lo respondí. El glicómetro no era digital, era manual. Débora González, en la sesión de crío, ¿es conveniente tapar el cuerpo en general para producir? No, no tiene nada que ver. A veces las pacientes te lo piden, pero no tiene que taparse el cuerpo porque no se hace una hipotermia. Si hacemos una hipotermia de todo el paciente, mejor vayamos marchando a terapia intensiva. Lo que estamos haciendo es una disminución del calor, sí, aumentando el frío, disminuyendo el calor de un área nada más, no del cuerpo. De hecho, las pacientes ni siquiera sienten frío. En la sesión de crío es conveniente no. Moviliguez, sí, tiene mucha flacidez. ¿Cuántos grados? Es un efecto secundario que todavía no tenemos evaluado claramente. Por ahora, Moviliguez, vamos a decirte que es un efecto secundario beneficioso de la aplicación de la criolipólisis plana. ¿Recomendarías la crio, a ver, Paula Bobbio, ¿recomendarías la crio tanto para celulitis flácida como compacta? Sí, no creo que tenga diferencia entre uno u otro. ¿Cómo hago para saber el precio? No tengo idea. Ya está. ¿Se puede hacer el tratamiento personal con colesterol? Sí, precisamente, Rocío, este es el tema, porque no hay necrosis de las células, hay apoptosis, que es diferente el mecanismo de eliminación. Es la forma normal que el organismo se deshace de las células y no aumenta el colesterol. ¿Alguna pregunta más? Ya expliqué, Celina Catalano, que esto prefiero consensuarlo con la obstetra. Si durante la lactancia se puede realizar y sobre la herida de si cesárea ya cicatrizada y vieja, sí, no hay problema. Las pústulas pruriginosas, perdón, Agustina P., no hay pústulas pruriginosas, no hay pústulas, no hay infección. Yo no mostré ahí ninguna infección. Eso es una pústula. No tenés claro que es pústula, por eso me preguntas esto. En todo caso, si hay una pústula, tiene que verla el médico. Nadie le puede indicar que no sea un dermatólogo que usar. Lorena Andrea Verón, sí, siempre preguntarle la sensibilidad al frío, esto es muy importante. Las cremas las indica Agustina, cualquier tipo de crema que haya que indicarle al paciente, si sos dermatóloga, le indicas una crema, si no, la tenés que derivar a un dermatólogo.
Verónica Escobar, en los rollitos de la espalda, zona del corpiño, ¿se puede realizar en cuántos grados? Sí, yo creo que ahí se podría realizar. El tema es que ahí vas a tener que estar con poco tiempo y no más de 0 grados. Es decir, podés hacerlo en 0 grados 15 minutos, no más de eso. Es normal el dolor musical dure más tiempo de lo normal, digo, normal, a que la actividad física dura más o menos 2 o 3 días. No, más o menos dura el mismo tiempo, 2 o 3 días. Sí, a esto se lo contesté a Serena. María Eugenia, muchas gracias. Espero que les haya servido la explicación. Lo único que he hecho es transmitirle mi experiencia personal frente al uso de la criolipólisis plana y no sé si lo que les dije es lo mejor, lo más importante o lo único. No creo que sea nada de eso. Lo que creo es que les trato de transmitir mi experiencia frente al uso de este aparato en forma sistemática para haciendo este tipo de investigación sobre el aparato. Ah, Lorena, de acuerdo, lo de la lactancia es de acuerdo a lo que indique el obstetra. En general creo que no hay tiempo, no hay problema, que se puede usar, pero siempre considero que como la madre todavía está en unión con su bebé, eso tiene que determinarse en conjunto. No, no se usa, Nancy, ningún gel, se usa un paño siliconado. En varón, no, se cortó circunstancialmente. No, en la zona de mamas no se cortó nada circunstancialmente. Porque no estamos solo con grasa. No, eso en la zona de mamas no apliquen nada, Paola. Ahí estamos hablando no estamos solo con grasa, eso no es ni celulitis ni adiposidad localizada, Paola. Ahí estamos hablando de tejido mamario acorde al que estamos no indicando ahora. En ese área porque no es un tejido acorde al que estamos indicando ahora. En los varones, en la zona del en la zona, en los varones, en la zona de la cintura, donde normalmente está el tradicional en la zona, con lo cual designan los hombres de la cintura, donde normalmente el paño siliconado, está el tradicional creo que debes consultar con el lugar donde se, con Meditea, que es el lugar donde provee de los pañitos. Con lo cual designan los hombres al sus rollos. El paño siliconado creo que debes consultar con el lugar donde se, con Meditea, que es el lugar donde provee de los pañitos. Si a ver, Laura Nieva, si la paciente provoca un eritema exportante, ¿se puede colocar algún descongestivo? ¿Cuánto tiempo es recomendable entre piernas? Sí, podés ponerle algún descongestivo, pero en realidad lo único que tenés que hacer es esperar. No creo que le cambie demasiado, porque cuando vos ves la zona que está roja y fría, el descongestivo generalmente tiende a enfriar la zona y esto es una forma reactiva del frío. En las piernas, en la parte superior del muslo,
más o menos unos 10 minutos y también empezando en 0 o -1, no más de eso. Rocío, en general, si los pacientes que tienen problemas de diabetes o tienen problemas de tiroides no tienen lesiones cutáneas, con mucho más prudencia podemos aplicarlos no bajando la temperatura al máximo. Podemos aplicarlo con un paciente de una diabetes controlada, añosa, de unos 60 años, podés aplicarle en abdomen, por ejemplo, entre 0 y -3 y se lo dejas 25 minutos. Por favor, todos los que me escuchan bien pueden poner el número 1. En la página de Meditea dice que se puede aplicar hasta 60 minutos, no que se debe aplicar 60 minutos. Uno va a llegar a esa cantidad de tiempo de acuerdo al paciente, a la sensibilidad del paciente, al grosor del panículo adiposo, que no esté cerca de las áreas óseas. Generalmente uno puede usarlo en lo que son los bridge o en la parte posterior de pierna, en la parte del pliegue, debajo del pliegue glúteo, pero los demás debemos tener que cuidar bien cómo lo ponemos. No es necesario, si algo se usa hasta 60 minutos, ponerlo 60 minutos. Ustedes tienen que usar un criterio de uso del aparato. Lo que les marcan es el rango del aparato. El aparato tiene un rango entre 10 y -5 grados, pero ustedes no tienen que usarlo ni a 10 ni a 5 obligatoriamente. Van a elegir qué usar y elegir donde el paciente tenga su beneficio y no reacciones adversas. Por eso les digo que tienen que tener criterio cuando aplican. Entonces, siempre hay que ser cuidadoso con el paciente. Por más que en el manual diga 60 minutos, eso no quiere decir que ustedes lo tengan que usar a 60 minutos. Serena sí, dependiendo del lugar. Ahí podés usar 0 a -2, a -3, -4, depende dónde, y depende del panículo adiposo y la sensibilidad del paciente. Pues pueden tener un panículo adiposo grande, alto, profuso, pero el paciente es ser sensible. Entonces tienen que cuidar eso también. ¿Qué es una persona con adenoma suprarrenal? Yo les diría que si los pacientes tienen enfermedades sistémicas complejas, eviten hacer criolipólisis. También un paciente que tenga una lepra, no le pueden hacer una criolipólisis porque no tiene sensibilidad. Digamos, esto está hecho para gente en salud, ¿sí? Es muy fácil. Yo la ultracavitación únicamente se la voy a hacer en glúteos y parte externa de piernas. En abdomen le voy a hacer criolipólisis. Paola Bobbio, ¿desde qué edad se puede realizar? Y generalmente no creo, digamos, una vez que los pacientes pasan la adolescencia y si el paciente es menor de 18 años, tienen que consensuar con los padres, no con los chicos.
Bueno, no habiendo más consultas, vamos a finalizar. Cualquier cosa queda a disposición el mail, el correo que tienen ustedes de acá de Meditea como para hacer las preguntas. Les agradezco, Lorena, tu consideración por mi clase. Bueno, y ahora nos estamos viendo, así que me despido. Cualquier duda, envíen un mail para consultar. Bueno, me parece bueno que ustedes hayan entendido, pero fundamentalmente quiero que sepan perfectamente que tienen que ser criteriosas cuando aplican la criolipólisis. Tienen que saber a quién y cómo aplicarlas y además antes de aplicarlas estudiar debidamente el aparato. Y desde ya ustedes saben que mi criterio es usar siempre la criolipólisis plana, que me parece, por mi experiencia, mucho menos complicada que la de succión. Bueno, los dejo, que tengan buenos días. Adiós. Muchas gracias a todos por haber participado del evento. Nos despedimos hasta un próximo curso. Para más información pueden visitar nuestra web www.meditea.com. Recuerden que dentro de los 10 días hábiles, los próximos 10 días van a recibir el certificado de asistencia general y el link para que puedan descargar el material expuesto. Muchas gracias a todos por participar. Los dejamos con una encuesta de satisfacción. Muchas gracias.